Millonario viudo dejó a su bebé con la empleada y al volver la vio amamantándolo. Una casa de lujo, un viudo poderoso y un llanto que no se apaga. Una empleada entra para limpiar, pero descubre un secreto que cambiará su destino y el del bebé que todos habían abandonado. Una noche, un acto prohibido y una mirada que lo altera todo. ¿Qué harías tú si la vida te obligara a elegir entre la culpa y el amor más puro? Nunca había sentido un silencio tan pesado. Aquella casa parecía recién desinfectada de vida. Muebles impecables, aire frío, cortinas cerradas a media luz. Me dijeron que el señor Villagrán era un hombre correcto, millonario, viudo desde hacía un año. Que su hijo, un bebé de 10 meses, lloraba sin descanso. Escuché su llanto antes de verlo. Venía desde el cuarto del fondo, un sonido que atravesaba las paredes como un llamado. Cuando me acerqué, lo encontré en una cuna blanca, el rostro rojo, los puños apretados, buscando un pecho que ya no existía. Me incliné despacio. Al tocar su mano, se aferró a mi dedo con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. Entonces apareció él, Alejandro Villagrán, alto, traje gris, ojeras discretas y una mirada que parecía medir el aire. Se llama Samuel, dijo. No acepta el biberón, nada más. Dio media vuelta y se fue. Su perfume caro quedó suspendido en el pasillo, junto con mi incomodidad. Esa noche el llanto no cesó. Probé canciones, paseos, calor, silencio. Samuel se arqueaba en mis brazos, pequeño, desesperado. Cada intento fallido abría una grieta dentro de mí, un eco de otro cuarto, otra cuna, otro niño que ya no respiraba. Habían pasado meses, pero mi cuerpo todavía recordaba. Encendí la lámpara, preparé otra fórmula. El reloj marcaba las 3:30. La casa era una tumba pulida, sin alma. Tranquilo, mi amor, murmuré sin pensar. La frase me salió natural, culpable, necesaria. Me quedé con él sobre el pecho, sintiendo su corazón desbocado, y comprendí que no lloraba de hambre, sino de ausencia. Afuera, la lluvia comenzó a caer con una suavidad que dolía. Dentro, el niño seguía temblando en mis brazos. Sentí un impulso imposible de explicar, un instinto más fuerte que el miedo, el de no dejarlo solo. Esa fue la primera noche. La noche en que entendí que, en aquella casa de mármol y sombras, mi trabajo no sería limpiar. Sería aprender a sostener lo que la vida había dejado caer. Esa noche pareció no tener fin. El reloj marcaba las horas como si se burlara de mí. Samuel lloraba, se calmaba unos segundos y volvía a llorar con más fuerza. El sonido se metía en los huesos, en el alma. Caminé por la habitación descalza, con él en brazos, buscando la postura perfecta, la temperatura exacta, el milagro que no llegaba. Probé todo, el biberón, la canción de cuna, el suave balanceo que usaba con mi hijo. Nada. Samuel no quería leche en vidrio ni brazos cansados. Quería algo que yo entendía demasiado bien. Un cuerpo que respondiera, un pecho que respirara junto al suyo. Me senté en la mecedora, agotada. Lo miré de cerca, su carita húmeda, sus pestañas pegadas por las lágrimas. Pensé en mi niño, en su olor, en el silencio que dejó. Sentí un calor familiar bajo la piel, un cosquilleo que me trajo de golpe a aquel tiempo que creí enterrado. Cerré los ojos. No debía hacerlo. No estaba bien, pero su llanto se volvió tan profundo, tan humano, que el pensamiento se disolvió. Cuando lo acerqué a mi pecho, no hubo razonamiento, solo instinto. Él buscó, como si supiera, y en segundos el silencio llenó la habitación. No un silencio muerto, sino uno vivo, tibio, lleno de respiraciones. Samuel se calmó, su cuerpo se relajó, su boca encontró consuelo donde solo había memoria. Me quedé inmóvil, con lágrimas bajándome por la cara.
No sabía si lloraba de culpa o de alivio. Afuera la lluvia seguía cayendo, golpeando los vidrios como un aplauso suave. Por primera vez en esa casa, el sonido no era triste. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o una eternidad. El niño durmió profundamente, con la cabeza apoyada en mi pecho. Lo miré y supe que había cruzado una línea invisible, una frontera entre el deber y el amor. Entonces escuché pasos, lentos, firmes, acercándose por el pasillo. El pomo de la puerta giró. La voz del mundo regresó. Cuando levanté la mirada, Alejandro Villagrán estaba allí, de pie en el umbral, observándonos. La expresión en su rostro no tenía nombre. Entre el desconcierto y la herida, entre el asombro y algo más que no supe leer. Yo quise hablar, explicar, pedir perdón o callar para siempre. No me dio tiempo. ¿Qué ha hecho?, preguntó con una calma peligrosa. No respondí. Samuel dormía, ajeno a todo. Y entonces entendí que la noche aún no terminaba. No pude moverme. Tenía a Samuel dormido sobre el pecho, y las manos me temblaban. Alejandro no cruzó la habitación. Se quedó en el umbral, como si el marco de la puerta lo sostuviera. Su mirada descendió lenta, mi blusa húmeda, el rostro del niño por fin en calma, mis ojos enrojecidos. Entendió sin que yo hablara, y yo supe que lo había entendido. ¿Qué ha hecho?, repitió, más bajo. Tragué saliva. No había excusas posibles, solo la verdad desnuda. Lo amamanté, dije. Lloró horas. No quiso biberón. Yo... aún tengo leche. El silencio cayó como una sábana. Él apretó la mandíbula. La respiración le cambió de ritmo, cortada, incrédula. Avanzó 2 pasos y se inclinó apenas sobre Samuel, sin tocarlo, como si temiera romper esa paz frágil. El niño suspiró, tibio, ajeno a la tormenta. No tenía derecho, murmuró al fin. Asentí. Me ardieron los ojos y busqué aire. Lo sé. Pero no podía dejarlo así. No era hambre de fórmula. Era hambre de cuerpo. La palabra quedó flotando entre nosotros. Sentí que me encendía la piel de vergüenza y de algo parecido a dignidad. Había hecho lo único que podía. Alejandro cerró los ojos un segundo, como quien escucha un diagnóstico que no quiere oír. Cuando los abrió, la dureza de su mirada se había aflojado en los bordes. «Podría haberme llamado», dijo. «¿Para pedirle qué?», pregunté con cuidado. ¿Permiso para darle lo único que lo calmó? No fue desafío, fue cansancio. Él bajó la vista, respiró hondo, como si una puerta se abriera dentro del pecho. «No vuelvas a hacerlo», dijo, y la orden salió con menos filo del que esperaba. No sin consultarme antes. La frase me atravesó con una mezcla de alivio y punzada. Apreté a Samuel un instante y luego, despacio, lo acomodé en la cuna. Sus dedos se soltaron de mi blusa como hojas que caen. Alejé las manos y retrocedí un paso, dejando espacio a ese padre que también buscaba su lugar. «Gracias», añadió entonces, casi inaudible. Tardé en entender que lo había dicho de verdad. No era absolución ni elogio. Era un reconocimiento arrancado por los hechos. Sentí que algo dentro de mí, tenso desde que lo vi en la puerta, al fin exhalaba. «De nada», susurré. Nos quedamos un rato así, respirando bajo la misma lámpara. Afuera la lluvia golpeaba más fuerte. Adentro, el reloj marcaba 1 minuto que parecía más largo que los demás. Vi en su rostro una grieta, no de rabia, sino de miedo. No a mí, sino a la ternura, a esa materia imprevisible que devuelve la vida sin pedir permiso. «Mañana vendrá una doctora», dije. «Es buena, no juzga». Él asintió sin mirarme. Se quitó la corbata con manos torpes, la dejó sobre la cómoda, y por un instante ya no fue el hombre de traje, sino un viudo aprendiendo a sostener a su hijo. Me incliné,
Levanté del suelo la manta que se me había caído y la doblé con una concentración ridícula, como si la perfección del pliegue pudiera ordenar lo que estaba desordenado por dentro. «Puede retirarse, Elena», dijo de pronto. Me llamó por mi nombre por primera vez. En el pasillo, la casa recuperó su respiración de museo. Fui a la cocina, lavé el biberón inútil, froté la encimera 2 veces sin necesidad. Me miré en el reflejo de la ventana. Una mujer despeinada, con ojos de madrugada y el pecho ardiendo de memoria. Quise rezar y no supe a quién. Abrí el armario, conté los chupetes nuevos, perfectos, nunca usados. Los devolví a su caja con cuidado, como si guardar plástico pudiera guardar también el secreto. Al volver hacia el cuarto, me detuve. La puerta había quedado entreabierta. Desde allí vi a Alejandro sentado junto a la cuna, codos en las rodillas, cabeza inclinada hacia Samuel. No dijo nada. Solo se quedó mirando a su hijo con una intensidad que me conmovió más que cualquier discurso. La lámpara hacía un círculo de luz sobre ambos, y pensé que quizá eso era lo único verdadero en toda la casa, ese círculo pequeño donde cabían un padre y un niño respirando a la misma velocidad. Di un paso atrás para no interrumpir. En mi cuarto, el colchón crujió como si también aprendiera a ceder. Cerré los ojos y antes de dormir, escuché, a través de la pared, el ritmo parejo de 2 respiraciones. La noche, por fin, había encontrado su borde. Y yo entendí que lo difícil apenas empezaba, porque después del silencio viene la explicación, y después de la explicación, el juicio. El amanecer llegó sin permiso. No dormí casi nada. El silencio después de una verdad siempre pesa distinto. No es vacío, es una espera. Bajé a la cocina antes que nadie. Preparé café, corté fruta, fingí rutina. La casa estaba tranquila, pero no había paz, solo una calma prestada. Cada rincón parecía observarme, como si las paredes también supieran lo ocurrido. Alejandro no bajó temprano. Escuché sus pasos recién a media mañana. Venía con Samuel en brazos, el cabello despeinado, la mirada menos afilada. El niño reía. Fue la primera vez que lo escuché hacerlo. «Durmió toda la noche», dijo él con voz ronca. Asentí, evitando sus ojos. «La doctora vendrá en 1 hora», añadí. «Bien», respondió. «Gracias». No dijo nada más, pero esa palabra, gracias, sonó distinta. Ya no era la de anoche, lanzada con rabia. Era un hilo que tendía entre nosotros un puente torpe, inseguro, pero real. Cuando la doctora Núñez llegó, revisó al niño con calma, sonriendo. «Está perfecto», dijo. «Solo necesitaba contacto humano, calor. Los bebés sienten el duelo, incluso el ajeno». Alejandro la escuchó sin interrumpir, los brazos cruzados, la mirada perdida en algún punto del suelo. «¿Entonces no hay nada malo?», preguntó. «Nada que el cariño no cure», contestó ella. Cuando se fue, el silencio volvió, pero no el mismo. Era más blando. Él dejó al niño en su cuna y se quedó junto a la ventana. «No sé si lo que hizo fue correcto», murmuró, «pero funcionó». «A veces lo correcto no se parece a lo que enseñan», le dije, sin pensar. Me miró entonces, de frente, y en ese instante no vi al empresario, sino a un hombre que estaba aprendiendo a ser padre, a ser humano otra vez. «Mi esposa murió aquí», dijo de pronto. «Todo esto sigue oliendo a ella. Cada habitación es un recordatorio». No respondí. Lo comprendí sin palabras. «Cuando la vi aquella noche», continuó, «con Samuel dormido, sentí rabia, sí, pero también algo más, algo que me dolió porque era alivio. Y eso me hizo sentir culpable. Me quedé quieta. Su sinceridad me desarmó. «No busco reemplazarla», dije. «Solo quiero que su hijo no sienta el abandono que conozco demasiado bien». Él asintió, casi imperceptible. En su rostro había cansancio y una luz nueva,
como si por primera vez se permitiera respirar sin miedo a traicionar la memoria de su esposa. «Gracias», dijo otra vez, más bajo. Esa palabra se me quedó en la piel. No respondí. Me limité a recoger la manta del sofá y doblarla despacio, buscando refugio en los gestos simples. Por la tarde, desde el pasillo, lo vi en el suelo jugando con Samuel. El niño reía, él también, torpe, como quien aprende un idioma nuevo. Me quedé en la puerta, mirando sin ser vista. En esa escena mínima había más verdad que en todo el lujo de la casa. Esa noche dormí con el pecho liviano y el alma alerta. Sabía que algo había cambiado, pero no si para bien o para mal. Lo único que entendí fue que, a veces, lo correcto no pesa menos que la culpa, solo se lleva distinto. Creí que después de la visita de la doctora todo sería más fácil, pero el silencio cambió de textura. Ya no cortaba, pesaba. Alejandro trabajaba en el ala este con la puerta entreabierta. Yo cruzaba con Samuel en brazos y él alzaba la vista apenas un segundo, como asegurándose de que el mundo seguía en su sitio. No había reproches, pero tampoco preguntas. Una tregua sin palabras. Esa tarde comenzó a llover. Preparé té de manzanilla y llevé una taza a su despacho. Toqué, esperé el adelante y entré. Alejandro estaba frente a un cuadro que no había visto. Una mujer de perfil, embarazada, envuelta en sombras. No supe si era su esposa o un recuerdo más antiguo. Cuando me oyó, tomó la taza sin mirarme. «Gracias», dijo. «Samuel duerme mejor». Asentí. Me quedé de pie, con el plato en la mano, sintiendo que si no hablaba entonces me quedarían nudos para siempre. «Señor Villagrán, hay algo que necesita saber. No para justificarme, para que entienda». Se giró, apoyó los dedos en el borde del escritorio y esperó. «Hace meses perdí a mi hijo», dije. «Una infección, demasiado rápida. Mi cuerpo siguió produciendo leche, como si no entendiera el final. Dormía con compresas frías, apretaba los dientes, intentaba convencer a la piel de lo que mi casa ya sabía. La lluvia golpeó los cristales como si subrayara cada frase. No me interrumpió. La mirada de Alejandro se ablandó en los bordes. Cuando escuché a Samuel aquella noche, reconocí ese idioma. Seguí. No era hambre de fórmula, era hambre de cuerpo, y yo todavía podía darle eso. No quise ofender la memoria de su esposa ni cruzar un límite por capricho. Solo quise que dejara de sufrir, y quizás sostenerme yo también. Se pasó una mano por la frente, como quien aparta una sombra. «Lo siento», murmuró, «por su hijo, y por ponerla en un lugar imposible». Respiré hondo. La culpa se movió dentro de mí, pero ya no me apretaba tanto. «No deseo reemplazar a nadie», dije. «Si me quedo, será con un nombre propio». Asintió despacio. Caminó hasta el cuadro y lo cubrió con un paño. Después se inclinó sobre la cuna portátil y acomodó la manta de Samuel con una delicadeza nueva. «No quiero que vuelva a amamantarlo», añadió sin dureza. «No porque crea que estuvo mal, sino porque no sé qué lugar nos deja a cada uno. Buscaré ayuda, una consultora, una niñera especializada. No debe cargar sola con esto». La frase me atravesó con alivio y una punzada extraña. Había cuidado en sus palabras, y también miedo. Lo comprendí. «Lo entiendo», respondí. «Iba a salir cuando me llamó por mi nombre». «Elena», volví el rostro. «Gracias por decírmelo». Quise decir, «de nada», pero se me llenaron los ojos. En lugar de eso, dejé el plato sobre la mesa y me aferré a lo práctico. Lavé biberones, ordené mantas, doblé toallas con una precisión que pretendía ser calma. El murmullo de la casa cambió en los días siguientes. Samuel dormía a ratos largos, reía con cosquillas torpes. Alejandro dejaba la puerta del despacho un poco más abierta, como si confiara en que la vida no se le escaparía por esa rendija. A veces me pedía otra manzanilla y yo se la llevaba en silencio.
La palabra gracias empezó a caernos natural. Pero donde hay paredes, hay ecos. La cocinera me miraba con una curiosidad que no tenía antes. Los jardineros murmuraban cuando yo pasaba. El teléfono sonó una tarde y, del otro lado, una voz afilada se presentó sin cortesía. «Soy Verónica, la hermana de Alejandro». No dijo más, no hizo falta. Supe que el juicio había encontrado su camino hasta nuestra tregua. Colgué con las manos húmedas y el corazón acelerado. En el pasillo, Samuel se rió dormido, un sonido pequeño, redondo, como si el mundo todavía pudiera ser sencillo. Lo alcé, lo llevé a la ventana y le señalé la lluvia. «Estamos aquí», le susurré. «Pase lo que pase». No sabía aún que la prueba más dura no vendría del pasado ni del hambre, sino de las palabras de los vivos. La llamada de Verónica fue solo el aviso de la tormenta. 2 días después, apareció sin anunciarse. Traía un abrigo beige, un perfume demasiado fuerte y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entró como quien inspecciona, no como quien visita. Yo estaba en la sala, con Samuel sobre una manta. Alejandro trabajaba arriba. «Así que usted es la niñera», dijo, mirando a Samuel como si fuera una mancha en la alfombra. Asentí, en silencio. «He escuchado historias curiosas sobre su entrega», continuó, saboreando la palabra. «Mi hermano siempre tuvo debilidad por las mujeres con tragedias. Sus ojos buscaron herirme. Pero aprendí hace tiempo que el dolor ajeno no me destruye, solo me confirma». «No sé qué le han contado», respondí, «pero no vine aquí a dar lástima. Vine a cuidar a un niño que necesitaba comer». Verónica rió con un gesto elegante. «¿Y por eso decidió comportarse como su madre? ¡Qué conveniente!». No alcancé a responder. La voz de Alejandro la interrumpió desde la escalera. «Basta, Verónica». Ella giró despacio, con fingida sorpresa. «Solo intento protegerte. Todo Madrid murmura que la empleada se comporta como esposa y madre. Samuel duerme por primera vez en meses gracias a ella», replicó él. «Si eso escandaliza a la gente, es problema de la gente». El silencio que siguió fue tenso y breve. Verónica se marchó, no sin antes susurrar: «Algún día te arrepentirás». Cuando la puerta se cerró, Alejandro exhaló como si soltara una carga invisible. Yo seguía de pie, abrazando a Samuel. «Lo siento», dijo. «No debería haberla dejado hablarle así». «No pasa nada», mentí. «Sí pasa», insistió. «Usted hizo más por este niño que cualquiera de nosotros». Por primera vez, lo vi sin la coraza. No al empresario, sino al hombre cansado de perder. Se acercó, dudando, y acarició la cabeza de su hijo. «Si quiere irse, lo entenderé», añadió. «No quiero que esto la dañe más». Me quedé quieta, mirándolo. «Si me voy, ¿quién le explicará a Samuel por qué desapareció el único pecho que conocía?». La frase se le quedó en el aire. Bajó la cabeza, y en su gesto no había autoridad, sino humildad. «Entonces quédese», dijo, «pero no por él, ni por mí. Quédese por usted, porque esta casa vuelve a respirar cuando está aquí». Sus palabras me desarmaron. No supe qué responder, solo asentí, y la casa pareció soltar un suspiro. Esa noche, Samuel durmió sin sobresaltos. Alejandro pasó por la cocina. Dejó una taza vacía junto al fregadero y dijo: «Gracias, Elena». Era la tercera vez que me lo decía, pero esta sonó distinta, más cercana, más humana. Después de todo, entendí que la culpa y la gratitud a veces se parecen. Las dos nacen del amor cuando llega tarde. La mañana siguiente amaneció limpia después de la tormenta de Verónica. Abrí las ventanas de la sala y dejé que el aire nuevo entrara como si pudiera barrer los ecos. Samuel jugaba con una cucharita de madera. La golpeaba contra el suelo y se reía de su propia música. Me quedé mirándolo un rato, agradecida por esa simpleza que ningún adulto sabe fabricar. Alejandro apareció sin aviso
sin traje, con una camisa clara arremangada. Traía en la cara el cansancio de muchas noches y, encima, algo distinto, una calma tímida. Se detuvo a un paso de la alfombra y me miró como si buscara la palabra justa. «Pensé en ir a buscarla anoche», dijo, «pero no quise forzar nada. Solo, gracias por quedarse». No supe qué responder. Me agaché. Levanté a Samuel y él apoyó la cabeza en mi hombro como si ese hueco le perteneciera desde siempre. Alejandro lo siguió con la mirada, con una ternura que ahora ya no escondía. «Ayer entendí algo», continuó. «Nadie me enseñó a pedir ayuda. Confundí control con cuidado. Y usted, con un gesto que no sé si perdonaré del todo, le dio a mi hijo lo único que yo no podía darle, un cuerpo que respondiera». La honestidad me atravesó. Respiré hondo para que no se me quebrara la voz. «No vine a ocupar un lugar que no me corresponde», dije. «Vine a bajar la fiebre de una casa que ardía en silencio. Si me quedo, tiene que ser desde ese sitio, el de una mujer con nombre y límites». Asintió, serio, agradecido. «Entonces pongamos reglas», propuso. «Y algo más, un plan que no dependa solo de usted. Contrataré apoyo, formaré parte del cuidado, aprenderé. No quiero que cargue sola con lo que nos toca a los dos». La palabra aprender en su boca me sorprendió más que cualquier promesa. Le tendí a Samuel. Él lo recibió torpe, pero seguro. El niño le tocó la barba y soltó una carcajada breve. Ese sonido, redondo y limpio, parecía absolverlo de muchas cosas. «Verónica volverá», advertí, suave. «Puede volver», respondió. «Esta vez la casa me pertenece a mí, no al miedo». La frase quedó colgando entre nosotros como una campana recién fundida. Yo asentí. En la mesa, el sol dibujó un rectángulo tibio. Apoyé las manos allí y sentí que el día, por fin, se acomodaba en su sitio. Más tarde preparé sopa, corté pan, puse 3 platos aunque Samuel apenas mojó el suyo con los dedos. Comimos casi en silencio. Pero ya no ese silencio de vidrio. Era un silencio que abriga. Al terminar, Alejandro levantó los ojos. «Si alguna vez decide irse», dijo, «que sea porque eligió otro destino, no porque la empujaron». «Si alguna vez me voy», respondí, «dejaré una nota en el mismo lugar donde empezó todo, junto a la cuna, y dirá lo que el silencio no dijo». «¿Qué no dijo el silencio?», preguntó, medio sonriendo. «Que el amor también es logístico», contesté. «Se lava, se hierve, se desvela, se aprende. Y, a veces, cura». Por la tarde, llevé a Samuel al jardín. El viento movía las hojas como si peinara la casa. Alejandro se sentó en el escalón, atento a cada gesto del niño. Cuando Samuel dio 2 pasos torpes hacia él, estiró los brazos con esa mezcla de miedo y alegría que tienen los padres primerizos. Lo alzó al cielo, y el niño rió tan fuerte que pensé que, tal vez, así suena una casa cuando vuelve a respirar. Antes de anochecer, dejé una manta doblada al pie de la cuna y un papel pequeño debajo del marco de la foto. Estamos aquí. No era una promesa eterna, era una presencia. Alejandro pasó, lo leyó y no dijo nada. Solo me miró con esa gratitud que ya no lastima. Apagué la luz. En la penumbra, escuché 2 respiraciones y un murmullo pequeño. Me recosté en mi cuarto y, por primera vez en mucho tiempo, no esperé el llanto. Si llegaba, sabíamos qué hacer. Si no, el silencio, por fin, podía quedarse sin deudas. El mundo seguiría opinando. Verónica volvería con sus frases afiladas. Habrá días torpes, noches cansadas, idas y vueltas. Pero aprendimos el idioma que nadie te enseña. El de sostener sin poseer. El de cuidar sin pedir recibo. Cerré los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ruido. Adentro, lo necesario estaba dicho. Lo demás, por una vez, podía esperar.